de mi hija Magdalena, que tiene discapacidad, pero está feliz. A veces está muy enojada y hoy día está feliz, así que hay que aprovecharla. Y así que van a escuchar de repente ahí los gritos de ella, por ahí. Eh, y la presentación lo que tiene no es que yo les quiero traspasar contenido, es acompañar nomás la reflexión. Lo que vamos a hacer es reflexionar juntos. Yo también con Lorena somos padres de familia, enfrentamos lo mismo que ustedes y por mucho que tengamos título, que podamos, ¿no es cierto?, nos puedan poner muchos elogios encima, nos toca las mismas cosas que todos nosotros. ¿Ya? Tenemos que enfrentar lo mismo con los hijos, nosotros no pudimos tener hijos biológicos, adoptamos nuestros hijos, tenemos 6 hijos, y nuestra última hija tiene discapacidad, sordosiega parcial y retos múltiples, como le debe tocar a alguna de las familias de ustedes también, o familias cercanas de ustedes, y nos toca vivir lo mismo, todos los días levantarnos, ¿cierto?, trabajar y enfrentar lo que es el desarrollo de ellas y de ellos. Hoy están grandes, están trabajando, fuimos abuelos del mayor, eh, eh, y la verdad es que no ha ido cambiando la vida, pero bueno, eh, en la crianza de los hijos e hijas tenemos todos, por mucho que tengamos estudios o por mucho que tengamos experiencia, también que enfrentar desafíos para los cuales no estuvimos muy preparados, porque son desafíos de personas excepcionales y únicas. No están formateadas todos los seres humanos igual. Y eso es un aprendizaje para todos nosotros. Y un aprendizaje en el cual a veces aprendemos con duros golpes los adultos y otras veces aprendemos porque nos ayudan las personas de nuestro entorno a enfrentar dificultades para las cuales a veces no tenemos la habilidad para poder enfrentarlas. Así que lo que voy a compartir con ustedes es un camino, una manera de enfrentar lo que estamos viviendo de manera comunitaria, conjunta. Eh, no creo mucho como en excepcionales o en personas extraordinarias, sino en personas que colectivamente vamos construyendo acciones que impactan a la comunidad y que pueden ir modificando la realidad. Y eso siempre en mi trabajo, en lo que he ido haciendo, lo hemos ido haciendo de manera colectiva. Y suelo decir que si alguien sigue algún gurú o alguna gurú, yo digo tengan cuidado, porque la verdad que no somos de Apolo ni de Pablo, somos de Cristo. ¿Ya? Y por mucho que haya fundadores en las congregaciones y todo, o personas extraordinarias, eh, ellos y ellas son solamente, nos indican un camino por el cual ellas y ellos transitaron hacia Cristo, pero la llegada es Cristo, su evangelio, no es la persona. Cuando se exacerba, yo vengo de la tradición ignaciana, ¿no es cierto?, de los jesuitas, y cuando se exacerba la presencia de San Ignacio, el Padre Hurtado, todo eso, digo, a ver, le digo yo, cuidadito. O sea, si en el fondo es Cristo, tenemos que seguir a Cristo y el Evangelio. San Ignacio no inventó ser contemplativo en la acción. Ya San Benito lo había dicho, hora de labora. Y no solo eso, en el Evangelio está clarito que hay que ser contemplativo en la acción. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, dice San Juan, es un mentiroso. O sea, así de simple, no tenemos que enredarnos mucho. Eh, por supuesto que cada espiritualidad aporta la riqueza a la iglesia, pero la espiritualidad no es la iglesia. Y la espiritualidad no es Cristo, es parte del camino para acercarnos a Cristo y para conformar iglesia. Si no, somos un montón de sectas que nos sumamos y que en el fondo nos conformamos comunidad. ¿Ya? Y esto lo quiero decir también porque a veces por chauvinismo, por vanidad, se exacerban algunas cualidades o se ponen cualidades en aspectos que no deberían exacerbarse tanto y que nos pueden después conducir, ¿no es cierto?, a muchas frustraciones. Si me permiten, ahora, Mónica, voy a presentar, si estoy autorizado, gracias. Bueno, este es el título que me pusieron y sobre esto voy trabajando. Y lo primero que quería partir es recordando, el Papa, ¿no es cierto?, ha sacado su tercera carta a inicios de este mes, y en una de las cartas, en Lumen Day, nos hablaba que nuestro mundo laical, ¿no es cierto?, eh, que, se, que vive gracias a esa fe se va profundizando y se va asimilando en la familia, en nuestro entorno familiar, ¿ya? Y lo que más nos va enseñando la fe es ver en los otros, en la dignidad de los otros, que a través de esos otros se ve ese rostro de Dios, ¿ya? Estamos hechos de imagen y semejanza de Dios. Eh,
lo están todas las personas, inclusive aquellos que piensan diametralmente opuesto a mí. De hecho, Cristo dice que no sacamos nada con amar a los amigos, sino tenemos que amar a los enemigos, a los que piensan distinto a nosotros. Y en eso nosotros tenemos que cuidar el lenguaje, el respeto a la dignidad del ser humano es supremo. Lo dice en la última carta en Fratelli Tutti, la que acaba de salir, que voy a poner algunos textos al final, unas frases nomás para poder recordarla, y van a tener ustedes, me imagino, la oportunidad de leerla. Acaba de salir esa última carta. Juan Pablo II insistía en este rol tan activo que viene desde el Concilio Vaticano II de los laicos, y cómo nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que ir acogiendo el Evangelio en la vida diaria, ¿ya? Y tenemos que ser una comunidad que efectivamente vaya evangelizando, somos evangelizados, y además tenemos que ser evangelizadores, ¿ya? Y cuando tú evangelizas, como lo recordaba Pablo VI con dureza, ¿ya? En una notable carta sobre la evangelización en el mundo contemporáneo, decía, terminaba la carta diciendo, sí, todo esto que he dicho es después, no me acuerdo cómo terminaba textualmente, pero cuando uno la leía, decía, pero en el fondo, si no hay testimonio, esto no sirve de nada. O sea, al final de cuentas, como dice en Mateo 25, mis acciones van a valer en relación al peso de amor que ponemos en ellas. Y ahí en Mateo 25 queda clarito, ¿no es cierto?, de lo que me van a preguntar. No me van a preguntar cuántas veces, ¿no es cierto?, comulgué, cuántas veces fui a la iglesia, cuántas veces, ¿no es cierto?, escuché el Evangelio, sino cuántas veces fui capaz de salir de mí mismo y amar en plenitud a los otros que eran despreciados, que eran ninguneados y que no eran considerados en la sociedad. El ir a la iglesia, el comulgar, el confesarme, el recibir los sacramentos, ¿no es cierto?, es un regalo para poder amar más a los demás, no es un premio. Yo no voy a comulgar por premio, voy a comulgar para poder evangelizarme y poder ser también un portador de ese evangelio al mundo, para que la luz que me ha sido regalada, yo no la esconda debajo de la mesa ni me apropie de ella, sino que la ponga sobre la mesa. Y la luz no me tiene que iluminar a mí, sino que me tiene que iluminar la dignidad de las personas, la dignidad de cada ser humano, que es donde, ¿no es cierto?, se nos hace presente también el Señor. Y por eso la invitación a la misión es a servir a las personas y la sociedad. Esto en el Concilio Vaticano II, varios de ustedes, ¿no es cierto?, lo habrán leído. Lumen Gentium, ¿no es cierto?, Gaudium et Spes, tiene textos duros, fuertes para la época, y siguen siendo fuertes cuando uno los lee, por la responsabilidad que implica, ¿no es cierto?, seguir a Cristo dentro de nuestra iglesia. Y todavía nos queda mucho camino para tener conciencia profunda de eso, ¿ya? ¿En qué contexto hoy podemos, ¿no es cierto?, formar comunidad, servir a las personas y a la comunidad? Bueno, hoy tenemos un contexto fuerte de crisis. Antes de la pandemia ya nos estaba interpelando esta crisis como iglesia, nos estaba tensionando, ¿ya? La desigualdad, la ruptura comunitaria, la exclusión social crónica. Cuando uno lee los textos, particularmente el texto Desiguales del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, y ve que la mayor desigualdad que identifican las personas en Chile es la de trato. O sea, cómo yo trato a las otras personas, y particularmente cómo trato a las personas que provienen de la pobreza, y las personas también que son mujeres, que son los grupos más maltratados. Al final tú dices, aquí hay algo que no nos lleva a armar comunidad, no nos lleva a servir a la comunidad. Se ha provocado un quiebre. Y la desigualdad es un quiebre, es muy grande. Cuando la gente habla de desarrollo, yo digo, el desarrollo tiene dos caras. Uno que, desde el punto de vista económico, que es el crecimiento, y otro que es la distribución. Y no podemos separar las dos caras, es imposible. Tú no puedes decir, voy a crecer primero y después voy a distribuir. Es como si una familia dijera, voy a crecer, voy a comprarme el auto, y después voy a ver cómo distribuyo a los hijos. No, pues. Si en el fondo tú vas creciendo y tienes que ir distribuyendo. Y esa distribución tiene que ser una distribución que permita lograr una cierta simetría. Porque si tiene asimetrías groseras, termina rompiendo a la comunidad. Yo tengo una familia de 10 hermanos, si mi hermana mayor, la Teresa, yo soy el tercero, que estudió ingeniería, hubiese recibido el 40% de los recursos de mi padre ¿Qué? y de mi madre, y mi hermano menor, quien hubiese recibido el ¡Ay! 1.4, en casa habría habido una evolución. Y lo más probable, ¿no es cierto?, que No había ni habríamos uno. terminado casi en una guerra civil, porque se habría quejado mi hermano chico que estaba recibiendo una porción de los recursos, de las oportunidades, muy injusta.
Bueno, y eso es lo que nos ha ocurrido en Chile y ocurre en otras partes también, ¿ya? Ha aumentado la desconfianza, cuando tú vas rompiendo la comunidad, la desconfianza se abre espacio hacia las instituciones, y en eso la Iglesia Católica. No hay ninguna iglesia católica en Latinoamérica que haya perdido tanto la confianza ciudadana como la chilena. No existe. La Iglesia Católica chilena estaba entre las más confiables de parte de la ciudadanía, inclusive de ciudadanía no católica en Chile, que confiaban en la Iglesia Católica, y se fue a pique, de un 70, un 80 o casi un 80% de confiabilidad, siendo la institución más confiable. Bueno, llegó a un 15, a un 16, un 18, subió algo con la visita del Papa, habrá llegado a un 30, según alguna encuesta, otro un 25, pero no solo eso, sino que una gran cantidad de personas que se declaraban católicos, hoy día no se declaran católicos. No sé, un 70 que se declaraba católico, 72, me recuerdo en algunos de los datos de algunas décadas atrás, hoy día será menos del 50, ¿no es cierto?, según la encuesta Bicentenario de la Católica, y eso, ¿no es cierto?, bueno, nos lleva a reflexionar. Si las personas no confían en esta comunidad que se llama Iglesia Católica, hay algo que nos ha ocurrido dentro de la Iglesia Católica. Recordemos, ¿no es cierto?, las palabras de Jesucristo: el mal no viene desde afuera, viene desde adentro. Entonces, cada vez que dicen que la Iglesia Católica es atacada por otro, yo digo, a ver. La destrucción de la confianza ciudadana en la Iglesia Católica vino desde dentro de la Iglesia Católica. Los abusos ocurren dentro de la Iglesia Católica, los escándalos ocurren dentro de la Iglesia Católica, no son acciones que ocurren fuera. Y fueron ocultadas para no afectar la confiabilidad. Y producto de que fueron ocultadas, perdimos más la confianza todavía. ¿Ya? Capaz que si lo abríamos inmediatamente íbamos a perder confianza, pero no tanto como la que perdimos después, ¿no es cierto?, como iglesia, como comunidad. Pero también hay desconfianza en relación a las otras instituciones, ¿ya? Y varias de ellas, ¿no es cierto?, están fuertemente impactadas por esta desconfianza. Cuando tú tienes un país donde prima la desconfianza, es un país que difícilmente tiene esperanza. La esperanza es hija de la confianza. Yo tengo fe y espero. Yo confío en los otros y en las otras y espero. Un país se construye desde la esperanza. Si no, ¿para qué estamos en este territorio? Si no esperamos nada del país, no nos vamos a poder identificar con algo que no podemos esperar y en lo que no podemos confiar. Por eso es tan importante la confianza, y voy a hablar sobre ella después. La segregación habitacional nos ha impactado fuertemente. Piensen ustedes las ciudades como Concepción y Santiago, pero también Puerto Montt, Antofagasta, bueno, todas las ciudades de Chile, Osorno, las que me toca visitar habitualmente. Les pongo un solo ejemplo. Hace muchos años atrás, cuando se comienza a construir Michaihue, un grueso de los campamentos de Concepción van a parar a Michaihue y se arma un gueto. Y a mí años antes me había tocado, mientras estaba terminando de estudiar psicología, nos contrataron a la escuela de psicología, y la escuela nos contrató a un grupo de estudiantes para evaluar los centros de la Fundación Paula Jara Quemada, que eran centros de atención diurna. Y a mí me tocó al otro lado del río evaluar uno de los centros. Y la verdad es que la pobreza era tremenda en esos campamentos, ¿ya? Y no solo la pobreza, sino que en ese centro particularmente tuvimos las peores evaluaciones de inteligencia de todo Chile, ¿ya? En medio, ¿no es cierto?, del abandono, y seguramente mucha de esa pérdida de la capacidad cognitiva de muchos de esos niños y niñas era producto de una gran deprivación cultural y de grandes problemas de alimentación. La segregación habitacional nos ha causado daños en los vínculos sociales y nos ha impedido también construir confianzas entre nosotros. Nos ha impedido darnos cuenta que estamos para servir a otros y no para centrarnos solo en nuestro propio desarrollo y solo preocuparnos de nuestros propios desafíos, problemas, ¿no es cierto?, sueños. El mismo modelo escolar, producto de la segregación, terminó siendo un modelo escolar segmentado, porque los territorios se separaron, y al separar los territorios, tú ya no te educaste junto con los otros y con las otras. Esto lo escuché hace unas décadas atrás en Punta Arenas, cuando las personas se dividían en dos espacios educativos cuando terminaban la básica. Unos se iban al colegio de los salesianos y otros se iban al liceo fiscal. Y se mezclaban allí. Ambos espacios mezclaban a la gente y tú te encontrabas con distintas personas. Y eso te permitía entender la vida de otros, meterte en la experiencia de otros
y tenerlo como parte de tus imágenes del mundo. Bueno, la verdad es que eso se nos fue poniendo cada vez más cuesta arriba en Chile. Si tú no te unes en el espacio educativo con otros y con otras, difícilmente creas una cultura común. Lo que vas creando son muchas culturas o subculturas diferenciadas y terminas creando muchos chiles. El acompañamiento en salud mental ha sido extremadamente deficitario. Yo vengo de la psicología clínica y hay una ausencia tremenda de trabajo comunitario, de trabajo con las familias, en los territorios, ¿no es cierto?, de mayor exclusión social y abandono. Si uno de nuestros hijos tuvo tempranamente alguna dificultad, ¿no es cierto?, del punto de vista de sus aprendizajes, o tuvo alguna dificultad de salud mental, nosotros con Lorena sí contábamos con los recursos para recurrir a personas que los podían acompañar. De hecho, uno de nuestros hijos sigue hasta hoy día en tratamiento. Tuvo hoy día, hace poco, una sesión por Zoom con su neurólogo, y ya es grande, ¿ya? Trabaja él. Pero eso en los sectores populares no lo puedes tener. Y los niños terminaron dando bote en el sistema educacional, dando bote en escuelas de lenguaje, y al final terminaron en las cárceles, porque formaron parte de las pandillas, su autoestima logró subir porque alguien lo atrajo a una pandilla y le dio poder, le pasó un arma, y la escuela no fue capaz de revertir eso. Se sigue usando en Chile y lo sigue usando el ministerio un concepto que a mí me produce desde siempre mucha rabia, porque entiendo que es un mal concepto, que es la deserción escolar. Nadie deserta de la escuela. Los niños son expulsados del sistema. El sistema no es capaz de contenerlos. No es que alguien tome una decisión voluntaria. Si el sistema no es capaz de contenerlos y tú no logras acompañarlo con lo que tienes que acompañar el desarrollo, el fracaso es tuyo. No es del niño o de la niña. Tú fracasaste. Y tú tienes que cuestionarte y revisarte. Y nuestro modelo de acompañamiento en salud mental, con el mismo modelo escolar, han sido altamente excluyentes, ¿ya? Y por esta ambición de la búsqueda del éxito educacional y no de la excelencia, que es el desarrollo de tus propios dones, que pueden ser distintos a los dones de los demás, son distintos, perdón, a los dones de los demás, al final vas creando espacios de excelencia para unos y espacios, ¿no es cierto?, de no excelencia para otros. Toda esta insatisfacción se fue acumulando. A mí no me gusta la palabra estallido social, me gusta una masiva movilización, porque es una masiva movilización que junta muchas movilizaciones. Nuestra oficina está en Plaza Italia, y durante la última década, desde el 2009 en adelante, habíamos visto por lo menos 10 manifestaciones gigantescas, no tan grandes por supuesto como la de octubre, pero muy grandes, muy grandes. Me recuerdo la del 2011, la marcha de los paraguas, porque se puso a llover de los estudiantes. Fue tremenda, el mismo día del Padre Hurtado, el 18 de agosto. Y fue una movilización muy grande, no sé, 100.000 jóvenes bajo la lluvia, caminando por una educación de calidad. Toda esa insatisfacción de distintas manifestaciones se acumuló después en esta masiva movilización. Las personas se juntaron para compartir dolores, para compartir sentimientos profundos de injusticia, o también para compartir humillaciones de parte del Estado, que comprometía algo que después no era capaz de realizarlo. Y ahí entonces la pregunta que cabe es la gran pregunta de Stefan Hessel, que se hacía en Europa. Él, el gran ideólogo del movimiento de los indignados, decía, si tú te indignas, te tienes que comprometer. Y bueno, muchos se indignaron seguramente y nos ha costado mucho comprometernos para modificarlo, lo que nos provocaba, ¿no es cierto?, tanta indignación. Por supuesto que hay movimientos, yo les voy contando después, de personas como nosotros que han, y a lo mejor muchas y muchos de ustedes que han comenzado a hacer grandes cambios también en su estructura de vida, por la justicia. La justicia es una virtud árida, decía el Padre Hurtado. Nadie te aplaude por ser justo, te aplauden por ser generoso, pero necesitamos más justicia que generosidad, porque necesitamos tratar dignamente a los demás, ¿ya? Y la generosidad a veces es humillante, porque tú puedes aplastar a otros con tu generosidad, desde un sentimiento, ¿no es cierto?, de superioridad frente a los otros. Y bueno, y hemos tenido, ¿no es cierto?, nuestro medio ambiente altamente tensionado. Chile, en este indicador mundial, se comió sus recursos de este año a finales de mayo. El mundo se los comió en agosto. Ya nos comimos
antes de mitad de año todos los recursos que teníamos para un año. O sea, es grave. Y hemos hecho muchos avances, sí. Somos el único país de Latinoamérica y el Caribe que trata sus aguas de las ciudades urbanas. Y lo más probable, ¿no es cierto?, que somos el país en el mundo, en relación al uso de la energía eléctrica, que más avanzado en energía fotovoltaica. No es que tienen la mayor producción de energía fotovoltaica, pero que más avanzado. Por supuesto que hemos tenido avances, pero tenemos que avanzar a un tranco más acelerado y ponernos de acuerdo, porque lo más probable es que si no, no vamos a poder seguir viviendo en este territorio, si seguimos, ¿no es cierto?, afectando con la profundidad que hemos afectado nuestra propia tierra. ¿Qué nos dice el Papa ahora frente a la pandemia que llegó? ¿No es cierto? Esta pandemia que llegó y que en una locución de un día miércoles de agosto, ¿no es cierto?, justo después del Día del Padre Hurtado, el Papa nos decía que este virus no hace excepciones, pero nos pone delante estas grandes desigualdades y también la discriminación. Y dice que el virus pequeño, que este virus, ¿no es cierto?, que nos tiene de rodillas, seguramente va a encontrar la vacuna y se va a enfrentar. Pero tenemos otro gran virus, que es la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación, la falta de protección de los más débiles. Y esto cada uno de los que estamos acá lo sabemos porque nos toca verlo, nos toca vivirlo en muchas personas que a lo mejor conocemos o por lugares donde pasamos. Y que uno se pregunta, ¿por qué tenemos una desigualdad tan grande? Yo que vivo en la comuna de La Pintana, en un lugar de campo, en un lugar bonito aquí metido entre árboles, digo, mis hijos se criaron, se educaron, salieron adelante, y otras personas iguales a ellos que están al lado, que no tuvieron las mismas oportunidades, hoy día no pudieron desarrollarse en relación a sus propias habilidades y capacidades. La pobreza es la principal privación de libertad que tenemos en el mundo. Y por eso cuando nuestra Constitución habla de la libertad, yo digo, sí, la libertad para los que podemos comprar esa libertad y acceder a ella, pero no para todos los ciudadanos. No es para todos los ciudadanos. Hay un grupo importante de personas que debido a las limitaciones que impone la misma sociedad, entre ellos el Estado, pero la sociedad en general, no pueden desarrollar en plenitud sus ricas capacidades o los dones que Dios les ha entregado, ¿no es cierto?, que son únicos, son excepcionales, ¿ya? Y nos ha costado mucho esto. Hemos tenido grandes dificultades culturales para modificar esto, ¿ya? Soledad Serrano dice que todavía tenemos la cultura del hacendado, que nos afecta fuertemente en la estructura social chilena, ¿ya? Y el Papa dice que esto requiere una doble respuesta, ¿no es cierto?, que es la respuesta de la cura, de la búsqueda de la cura de esto, pero también de una opción por aquellos que han sido más sacados de la sociedad. Y esta no es una opción ni política, ni ideológica, ¿no es cierto? Es una opción evangélica. Cuando a mí me dicen, ¿no es cierto?, y me preguntan, Benito, el trabajo que tú realizas, tu opción política, tu ideología, digo, oye, no me enreden con cuestiones. Yo estoy metido en esto porque sigo el Evangelio. Con Lorena seguimos el Evangelio. Y buscamos crecientemente estar más cerca de lo que el Evangelio nos ha ido pidiendo en la vida. Como mucha gente también lo ha ido logrando, ¿no es cierto? Y busca el poder modificar la realidad desde las realidades de mayor exclusión y pobreza. La pandemia nos ha traído signos fuertes de desesperanza. En el pic de la pandemia, aquí en La Pintana, en el sector del Castillo, donde colaboramos, Lorena colabora allí con Ollas Comunes, y yo la acompaño. Tengo harto trabajo, teletrabajo, entonces no puedo siempre acompañarla, pero trato de acompañarla por lo menos 2 días a la semana. Comenzamos a ver en ese periodo, en el pic, mucho dolor, mucho temor, mucha incertidumbre. La muerte estaba muy cerca de las casas. Tú veías en los pasajes muchos globos blancos. Eso quería decir que en el pasaje había muerto alguien y que la gente por solidaridad ponía esos globos blancos afuera. Y hubo 2 semanas donde eran muchos pasajes con globos blancos y que tú te llegabas hasta asustar. O sea, y eso llevó en un momento a tener mucha desesperanza en las conversaciones que teníamos en las ollas comunes, con las familias que podíamos visitar, forrados, por supuesto, con toda la precaución, porque tenemos una hija que tiene discapacidad, no queríamos tampoco generar un conflicto grande dentro de nuestra casa. Fuimos abuelos en este periodo, ¿no es cierto? Y venía nuestro hijo a visitarnos con su esposa y al final no podíamos, en 2 meses no pudimos tomarla, ¿no es cierto?, por indicación de la pediatra, pero ahora ya podemos estar con ella y nos tenemos también que cuidar. Pero no podíamos dejar a nuestros vecinos solos, teníamos que colaborar en cómo ir ayudando a las organizaciones que ya se estaban autocreando y se estaban también autogestionando.
se acentuaron las desigualdades. Y esto hay mucha literatura sobre esto en todos los países del mundo, la pueden ubicar en internet. Hay un texto inicial, ¿no es cierto?, de un economista en Estados Unidos que habla de los 6 factores que aumentaron la desigualdad, y esa desigualdad se asocia a problemas de salud mental, a problemas graves de salud mental. Y esto lo sabíamos antes. De hecho, hay un consolidado estudio de 2 autores del Reino Unido que en enero del año pasado, del 2019, ya habían sacado un texto de desigualdad donde insistían que esta generaba grandes problemas de salud mental. Un hombre y una mujer, Wilkinson y Piquet, que vienen investigando esto hace mucho tiempo en el Reino Unido, bueno, nos demostraron en un cúmulo de estudios que ellos lograron sistematizar allí cómo esto afectaba a las sociedades profundamente, afecta la estabilidad de la sociedad, afecta inclusive la posibilidad de un desarrollo más integral. Ha crecido el hambre y la pobreza, tenemos un momento de pauperización, como se decía en el pasado, y esto lo estamos viendo, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros. A lo mejor muchas de las familias del colegio disminuyeron sus ingresos drásticamente, quebraron su empresa o han tenido grandes dificultades para sacar adelante sus negocios, y eso nos ha afectado a todos. Pero por supuesto, en medio de la pobreza el efecto es devastador. Piensen ustedes que esta población que está acá al lado tiene 32.000 habitantes. Se llama Sector El Castillo, pero deben ser unas 8 villas, y esos 32.000 habitantes, la gran mayoría de los jefes de hogar dependen de la construcción. E indirectamente también muchas de las mujeres dependen de la construcción, trabajan también dentro de la construcción, en otras tareas, y otras dependen de trabajar dentro de casas particulares. Y eso se fue a pique, a pique. Una gran mayoría de las mujeres que trabajan en casas particulares acá no tiene contrato, trabaja por días en las casas. Y eso la hizo inmediatamente perder los ingresos. No fueron a trabajar, y muy pocas personas mantuvieron las transferencias económicas. Muy pocas familias lo hicieron. Teniendo muchas de esas familias, en las discusiones que yo tuve en Zoom, ¿no es cierto?, que me tocó participar, teniendo muchas de esas familias ingresos permanentes. No se les habían cortado los ingresos a los que tenían contrato, pero ellos no fueron capaces de que ese mismo trato de justicia con ellos lo hicieran con otras personas que trabajaban y que por la pandemia no podían llegar al trabajo y que dependían de esos ingresos. Fue una tensión en muchos de los Zoom que me tocó, unas buenas discusiones en torno a esto, ¿no es cierto? Y que me gustaba a mí, porque yo creo que eso es parte de la justicia. Nadie te va a aplaudir por hacer lo justo. Y a lo mejor más de alguna persona dice, no, yo total le doné, le regalé algo. No, cumple con la justicia. Y después de la justicia, le puedes regalar, donar, lo que quieras, pero cumple con la justicia. Muchos de los hogares se tensionaron producto del encierro, bueno, y también la pérdida escolar, porque ha sido un tema complejo. En el caso de los sectores de pobreza, nuevamente aparecieron, ¿no es cierto?, esta oferta tan atractiva de las bandas narcocriminales para los niños, niñas y adolescentes, que nos provocan mucha tensión, mucha tensión. No sé si alguno de ustedes vio en uno de estos robos de autos que se hacen en las carreteras, niños de 14 años, 12 años, ¿no es cierto?, metidos, y tú vas diciendo, hay algo aquí que nos está ocurriendo como sociedad, y que si no lo enfrentamos adecuadamente ahora, en estos territorios donde hay menos Estado, donde la presencia del Estado es muy frágil, bueno, van a estar controlados crecientemente por las bandas narcocriminales, ¿ya? Y como no actuamos a tiempo, bueno, va a ser tremendo. Piensen ustedes que Chile es el país, en relación a la cantidad de habitantes de América Latina y el Caribe, que ha construido el gueto de pobreza más grande de América Latina y el Caribe. Se llama Bajos de Mena, es un sector que tiene varias poblaciones y está ubicado en La Pintana. Y eso se construyó en plena democracia. Concentró allí el Ministerio de Vivienda 130.000 personas que provenían de pobreza. Y cuando concentró esa cantidad de personas, lo hizo sin servicios y lo hizo sin seguridad. No tenía carabineros. El retén lo inauguró la presidenta anterior, después de 15 años que había comenzado a construirse Bajo de Mena, las primeras villas. No había centro de salud. El centro de salud, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, la primera piedra la puso este presidente en el gobierno anterior, y yo creo que la inauguraron en el gobierno pasado, ¿ya? O sea, piensa una ciudad como Osorno, sin carabineros, sin hospital, sin liceos y sin escuela. O sea, el absurdo más grande. Eso es dejarle el espacio a los más fuertes del territorio para que controlen el territorio. Eso pasó. Y ahí están las bandas narcocriminales que hoy día nos quejamos,
Nos quejamos de lo que ocurre ahí, nos quejamos de lo que ocurre en Mechaiwo, nos quejamos de tantos lugares, pero fueron abandonadas las familias en esos lugares. Sobre pretexto, ¿no es cierto?, de construir viviendas baratas, al final lo barato terminó costando caro. Muy caro le va a costar a Chile esto, ¿ya? Y, bueno, muchos niños y jóvenes, frente a las grandes dificultades que tienen en su inserción escolar, al final terminan encontrando en estos espacios alguien que los logra contener, que les da pertenencia y que les entrega recursos económicos, poder económico, ¿ya? A través de estas bandas narcocriminales. Pero también hay signos de esperanza, por supuesto que sí, y muy buenos, y signos de mucha esperanza. Una gran cantidad de personas ha salido más de sí mismo y se ha comenzado a preocupar mucho más de los demás producto de la pandemia. Hemos sido capaces de sacarnos muchos antifaces ideológicos para meternos los que somos cristianos, ¿cierto?, más en el flujo del evangelio y entender que el otro soy también yo. El otro también es parte de esta misma hermandad cristiana. En el otro está presente el Señor, tiene la misma dignidad, es del mismo valor que yo. No tiene un valor inferior a mí. Al conocer las desigualdades, ¿no es cierto?, se movilizaron muchos compromisos, individuales en mucha gente, colectivos también, y también institucionales, ¿ya? Y resurgió una fuerza comunitaria local que nosotros no la habíamos visto nunca. Llevamos 32 años viviendo en La Pintana y no nos había tocado ver esto, ¿ya? Piensen ustedes que en el pique La Pintana llegó a tener 130 ollas comunes registradas, a lo mejor eran más, pero las registradas, porque se requería salvoconducto, ¿no es cierto?, para poder salir, trabajar y ir a visitar a la familia. Cerca de 20.000 personas alimentándose de las ollas comunes, ¿ya? Al principio las familias pusieron alimentos, las ferias ponían alimentos, pero claro, eso te puede durar un mes, porque después también bajaron bruscamente tus recursos, y tuvo que llegar mucha cooperación externa para que esto se sostuviera en el tiempo, hasta el día de hoy, como la que acaba de llegar y llega todos los miércoles, ¿no es cierto?, a nuestra casa y se comienza a distribuir mañana y pasado para la próxima semana. Eso no lo hacemos nosotros, somos solamente un puente de un grupo grande de personas que se une para poder colaborar con algunas de las ollas comunes del castillo. Las familias también tuvieron momentos espectaculares y han tenido momentos espectaculares, conversaciones que no habían tenido en el pasado, porque el papá ha estado en la casa, ha tenido que enfrentar algo que a lo mejor le costaba mucho enfrentar. Si la mamá salía, ¿no es cierto?, a trabajar a la olla común, bueno, el que se encargaba al final del aseo, la limpieza, de que los niños estudiaran, era el papá en muchos de los campamentos, poblaciones, en las villas. Le ha tocado hacer frente a algo que a lo mejor no había hecho frente hace mucho tiempo, y en muchos hogares, sobre todo cuando son monoparentales, bueno, la ayuda mutua ha tenido que ser muy fuerte, han tenido que colaborar mucho entre sí para poder enfrentar esta pandemia. Se han tenido que acompañar, han tenido conversaciones también muy fuertes. Un papá me decía el otro día aquí en el castillo, que su señora es una de las líderes de una olla común, me decía: nunca Benito había trabajado tanto en la casa, nunca había lavado tanto los baños, nunca me había tocado barrer, lavar la ropa, cocinar, y no queremos que cuando llegue mi señora en la noche llegue agotada, no queremos que haga nada. Entonces nos ponemos de acuerdo con mis hijos que son chicos para que todo esté impecable y se pueda acostar, podamos ver tele en la cama, los cuatro metidos, y ella nos cuente lo que le tocó vivir, porque yo entiendo que estos meses han sido altamente tensionantes para ella, porque además les toca ver mucho dolor, dolor que ya no veíamos, me decía, porque estábamos encerrados en nuestras casas. En una de las ollas comunes que entrega 400 raciones de alimentos, Lorena, mi señora, le toca acompañar los días jueves la entrega de viandas en las casas. 200 de las raciones salen para ser distribuidas en las casas. En ello hay un grupo, por supuesto, que le da vergüenza ir a la olla común a buscar la comida, otro grupo que son personas muy mayores que no pueden salir, otro grupo que tienen hijos o hijas o personas mayores que tienen dependencia, u otros que están encerrados, que no saben lo que ocurre afuera, que viven en tanta pobreza o que tienen, ¿no es cierto?, dificultad. Hay una familia que la gran mayoría de ellos tiene problemas, ¿no es cierto?, vinculados al autismo. Bueno, y así. Y esas familias, una de las dirigentes de la olla decía, ya no las conocíamos, ya no habíamos ido a esas casas, se nos habían olvidado, nunca habíamos entrado a sus casas. Y nos damos cuenta del dolor que hay allí. La pobreza que viven, uno dice, y mira la casa de ella y dice, pero si esto también es pobreza, pienso yo. No, es mucho mayor la pobreza de los otros, ¿ya? Porque han logrado llegar al corazón de esa familia. Esa es una fuerza comunitaria, solidaria, local, que nos vuelve a restablecer confianzas dentro de la población. Las confianzas
van arrinconando a aquellos que pretenden construir desconfianzas para poder gobernar dentro de una población, como son las bandas, ¿ya? Las bandas gobiernan en base al temor y a la desconfianza. Si tú tienes espacios de confianza, bueno, comienzas a esperar, comienzas a tener esperanza. Dice, las cosas pueden cambiar. Antes, ¿no es cierto?, tenía una profecía autocumplida que las cosas no iban a cambiar, y hoy día comienza a haber una luz de que las cosas pueden cambiar. Y Chile es el único país que en medio de la pandemia, además está haciendo un proceso de discusión si llegamos a una nueva constitución. Es impresionante, yo lo encuentro impresionante esto. Es muy triste lo de la pandemia, es muy triste, ¿no es cierto?, lo que nos ocurrió con la crisis el año pasado, pero hay algo que está ocurriendo aquí que creo que algo, hasta pensado casi el Espíritu Santo, que algo nos está removiendo de la manera en que hemos convivido, que nos está diciendo que no es la manera correcta de seguir desarrollándonos como sociedad. Y bueno, y se ha ido modificando el quehacer social, empresarial y estatal. En el social ustedes conocen la cantidad de organizaciones que se han movilizado, también el Estado ha tenido que cambiar su manera de trabajar. A mí me tocó participar hasta el día de ayer en la mesa COVID Calle con el Ministerio de Desarrollo Social, y fue impresionante, construimos mano a mano la estrategia. Y yo lo he puesto como ejemplo, porque cuando tú tienes una catástrofe, había personas del gobierno que decían que no había que cogobernar. En las catástrofes tenemos que cogobernar. Imagínense una catástrofe familiar. Nos tenemos que sentar y ponernos de acuerdo cómo salir de la catástrofe. No puede tomar, ¿no es cierto?, la mamá o el papá, si está a la cabeza de la familia, decisiones sin ponerse de acuerdo con el resto. O sea, tienes que sentarte, tienes que cogobernar una catástrofe. Las decisiones que se vayan tomando no son decisiones programáticas tuyas, aunque estés gobernando. Y además tú gobiernas, recuerda, con un cuarto de los votos de Chile, porque votó la mitad de Chile y tú sacaste la mitad de la mitad. O sea, recuerda también quién te está apoyando. Y además no tienes la mayoría en el Parlamento. O sea, al final tienes que cuidar la convivencia a partir de los acuerdos. Y eso es cogobernar. Y la estrategia para trabajar con las personas y familias que están en situación de calle durante toda la pandemia, la co-construimos un montón de actores. Fuimos convocadas más de 20 personas, ad honorem, voluntaria, trabajando todos los martes a través de estas mismas plataformas con el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por el subsecretario en todas las reuniones, y por especialistas de distintos ámbitos, de salud, educación, ¿no es cierto?, carabineros, todo el ámbito municipal, todas las organizaciones sociales que trabajamos en esto, y logramos salir, bueno, bastante bien de esto, porque podría haber muerto muchas de las personas que estaban en situación de calle. Si no hemos tenido los albergues sanitarios para ellos y ellas, si no hemos tenido, ¿no es cierto?, intervenciones directas a través de las visitas cotidianas en la noche, para ayudarlos a mantener el cuidado. Bueno, eso es modificar el quehacer del Estado. Y les pongo un solo ejemplo en el quehacer empresarial. Producto de lo que ocurrió el año pasado, un grupo de empresarias, encabezado por una mujer, y después se han sumado empresarios, se escandalizó con las desigualdades salariales. Y dijo, no puede ser que los salarios tengan diferencia de 30 veces dentro de nuestras empresas. Y comenzaron un movimiento para que la desigualdad salarial bajara, el límite fuese 10 veces. Ya 10 veces es escandaloso, ¿no es cierto? Que una persona que hace el aseo, que está en la portería, gane 10 veces menos que el gerente general. Yo lo encuentro ya escandaloso. Eso no ocurre en muchos de los países que admiramos en el mundo, ¿ya? De esos países que pusimos como ejemplo, ¿no es cierto?, que las encuestas nos han dicho que nos gustaría parecernos a esos países. Pero bueno, para parecernos hay que construirlo. Y comenzaron un movimiento empresarial donde cada vez se suman más empresas que quiere tener un programa, no ahora en lo inmediato, pero un programa en un tiempo, poniéndose metas para que esta desigualdad vaya disminuyendo hasta llegar a 10 veces. Eso es modificar el quehacer empresarial. Como ha ocurrido también, ¿no es cierto?, con el sistema B, que se ha potenciado en este tiempo, un sistema, ¿no es cierto?, de empresas que trata de equilibrar los objetivos que tienen las empresas, para que lo que desarrolle la empresa permita humanizarnos y no deteriorar la humanidad. Y bueno, y recuerdo acá una gran educadora nuestra, ¿no es cierto?, nuestra premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral, que afuera del GAM, si alguno de ustedes lo recordará ahí en la Alameda, está esta frase: la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Y esto lo cuento y lo he contado en todo este tiempo de pandemia, porque como yo trabajo en Plaza Italia y vivo en La Pintana, bueno, me tocó muchas veces durante los momentos más complejos de las manifestaciones de Plaza Italia, irme en bus y tomar el bus acá en La Pintana, llegar a Santa Lucía con la Alameda y caminar.
a las 7:30, 7:15, 7:30 de la mañana. Y en ese periodo, que ya estaba más el verano, el calor, yo uso sandalia, y caminaba y se me metían las piedras en la sandalia y tenía que sacármelas muchas veces, porque las veredas estaban destruidas, muchos de los edificios destruidos, el edificio de la Mutual hecho pedazos por afuera, a piedrazo, el hotel, ¿no es cierto?, que está ahí, bueno, muchas de las calles, y veían los rastros de la batalla que había ocurrido el día anterior. Y pasaba y viendo esos rastros, y muchas veces me ponía a llorar porque decía, pucha que nos ha costado esto, leía esta frase de Gabriela Mistral y me la imaginaba a ella diciéndome a mí, Benito, la humanidad es todavía algo que hay que humanizar, trabaja para esto, como diciéndome, atrévete, sigue haciendo esto, no pare, entiende que esto no lo hemos logrado todavía, trata de ser un eslabón para que en esta cadena que va a continuar después, puedan agradecernos las futuras generaciones, decir, por suerte, este grupo de personas rectificó el rumbo y nos logró armar algo que permite hoy día tener una sociedad más humana. Esa era la reflexión. Y cómo yo veo, ¿no es cierto?, y he estado reflexionando esto mucho, todo este tiempo he estado escribiendo sobre esto mucho, y trato de resumirlo en esto que les voy a comunicar ahora. Cómo desde mi ser una persona creyente, parte de una comunidad cristiana, una persona que sueña desde el Evangelio, no solo sueña, busca ejecutar desde el Evangelio un mundo, ¿no es cierto?, más humano y más cercano a la comunidad que Cristo nos invita a conformar, cómo asumimos esa responsabilidad y nos comprometemos, ¿ya? No basta, ¿no es cierto?, con quejarse de la realidad. Y yo veo que hay tres como procesos que tenemos que realizar que se van determinando mutuamente. El primero es mirarnos a nosotros mismos, revisarnos, hacer una profunda introspección. El segundo es abrir los ojos y destapar nuestro oído hacia la realidad. Y el tercero es ensanchar el corazón, agrandar nuestro corazón, ensancharlo. Me recuerdo a Los Prisioneros con esto. Ustedes recordarán la canción, ¿no es cierto? Estrechez de corazón. ¿Qué mirarnos a nosotros mismos? Bueno, mirar nuestros orígenes, revisarnos con honestidad, cuáles son nuestras cualidades, nuestros defectos, revisar nuestra propia historia. Muchos se sienten que se construyeron a sí mismos. Es como que dicen, yo no le debo nada a nadie, me debo a mis méritos. Qué mentira más grande. Cuando yo escucho eso digo, qué impresionante. ¿Quién de nosotros, por lo menos hasta ahora la humanidad, no lo ha logrado, aportó el espermio y el óvulo fueron fecundados, ¿no es cierto?, que el óvulo que fue fecundado para que nosotros naciéramos? Ninguno de nosotros lo hizo. ¿Quién puso el útero de esa mujer donde nos criamos? Ninguno de nosotros lo hizo. ¿Quién, cuando éramos muy pequeños, atendió su propio parto? ¿O quién se educó a sí mismo en el jardín infantil o en el lugar donde lo amamantaron? Bueno, uno podría hacer una larga historia. Hace muchos años atrás, y a lo mejor usted me ha escuchado porque he dicho esto, me tocó ser invitado a Estados Unidos en estas reuniones de los líderes de América, desde, ¿no es cierto?, Tierra del Fuego, decían hasta Alaska, y estaba sentado allí puras personas menores de 40 años, y nos tocó una charla con estos gurús de la autorrealización. Y él dijo una frase en inglés allí, dijo que nos autocreábamos a nosotros mismos, que éramos dueños de nosotros mismos. Y yo en ese momento quedé tan impactado con esta frase que empecé a notar, a medida que él iba hablando, todas las personas que me habían afectado en mi vida. Cuando terminó la charla, iba en cuarto básico y ya tenía 200 personas anotadas. Personas que había conocido una vez, alguien que me había maltratado, del cual había aprendido por el maltrato que había recibido, y así. No personas que han estado toda la vida allí presentes. Bueno, muchos de mi circuito familiar, mis abuelos que fueron migrantes españoles, los 4, ¿no es cierto? Bueno, todas esas personas, mis tíos españoles que vivían en pobreza en ese periodo, que les ha costado mucho progresar también en España a ellos. Ninguno de nosotros, ninguno de mis primos tiene los estudios que tengo yo. Mi doctorado lo saqué en España, y de hecho uno de mis primos, tíos primos, me fue a visitar sin saber yo, llegó a la defensa de mi tesis doctoral, y él es un hombre que vivió en pobreza, en el campo. Si yo no reviso mi propia historia, no hago, ¿no es cierto?, el trabajo de recordar, esa palabra magnífica, recordar, que significa volver a pasar por el corazón mi historia,
Bueno, la verdad es que no voy a ser una persona agradecida, y si no soy una persona agradecida, me va a costar mucho conformar comunidad. Yo no puse el alumbrado público en La Pintana. Yo no hice el alcantarillado de mi casa, que cuando llegábamos no tenía alcantarillado, tenía una fosa. Yo no puse el pavimento de la calle donde estoy, que cuando llegábamos era un tierral metido en el campo. Yo no hice el corredor de buses que se hizo espectacular por Santa Rosa, y que Santa Rosa ya tiene para este sector 8 pistas, 4 pistas para el Transantiago, en el corredor central, se hizo con los impuestos de todos nosotros. Y lo hicieron un montón de trabajadores y trabajadoras, empresas privadas que trabajaron allí. Tanta gente ha construido los lugares donde pasamos, pero también nuestra propia historia, la trayectoria vital de cada uno de nosotros, ¿ya? Nuestra propia vida familiar. ¿Qué piensan nuestros hijos e hijas de nosotros? ¿Qué piensa nuestra pareja de nosotros? O la gente que está en nuestro entorno de nosotros. Los profesores y profesoras del colegio de nosotros. ¿Cómo nos miran el resto de las personas? Si con humildad miráramos como nos miran los otros, conociéramos lo que opinan los otros, y también tuviésemos la profundidad de mirada para poder descubrir lo que hay dentro de nosotros, lo más probable es que esa transformación se gatillaría con gran fuerza, porque si queremos transformar la realidad, esa transformación tiene que ir acompañada, por lo menos, por una transformación personal. Ni la una ni la otra primero, tiene que ir acompañada, tiene que irse alimentando mutuamente. Y cada uno tiene también sus propios dolores para irlos contemplando. Bueno, abrir los ojos, si uno es capaz de mirarse a sí mismo, bueno, tiene que mirar después la realidad. Y tiene que destapar nuestros oídos. Sigmund Bauman dice que este gran sociólogo, ¿no es cierto?, polaco judío, que al final terminó en Inglaterra haciendo clases en la Universidad de Leeds y que falleció no hace mucho tiempo atrás, decía que uno crea sus imágenes del mundo a partir de la experiencia. Si nuestras experiencias son limitadas, a veces no es responsabilidad de nosotros. Si cualquiera de los que estamos acá, yo que me crié en Las Condes, en Vitacura, Lorena, tenemos esa experiencia, bueno, esa es la experiencia que vivimos. Y eso no puede ser catalogado de malo, nadie me puede enjuiciar por eso. Esa es mi experiencia. Esas son mis imágenes del mundo. Y en la infancia yo no tengo control sobre esa experiencia porque me las proveen los adultos, el contexto en el cual yo nazco y crezco. Eso lo ocurre en la pobreza, en el bienestar material o en la clase media. Pero a medida que voy creciendo y entro en la adolescencia, después en la juventud, me comienzo a diferenciar. Y ahí sí que tengo la responsabilidad de ampliar la experiencia. Y tengo la responsabilidad como adulto de ir metiendo más experiencias en mi vida para que mi imagen del mundo sea más completa y no sean fragmentos del mundo. Cuando uno escucha juicios lapidarios de personas contra personas, lo más probable es que las experiencias del mundo han sido limitadas de esas personas. A mí no me da tantas ganas de juzgar a esa persona y atacarla, porque puedo caer en el mismo juego de esa persona, ¿ya? A veces me puede provocar rabia, pero tengo que controlar esa rabia porque digo, su imagen del mundo es muy restringida. Entonces, si no vamos abriendo los ojos a la realidad, destapando nuestros oídos para escuchar a los demás, bueno, es muy difícil. Yo digo que de repente cada uno de nosotros debería estar ciego y sordo por un tiempo, ¿ya? Primero ciego a lo mejor y después otro periodo largo sordo, ¿ya? Para que le diéramos más tiempo, a lo mejor habláramos menos, viéramos más, y en algún periodo no viéramos y escucháramos más. Según a usted le gusta Saramago, ¿no es cierto?, ensayo sobre la ceguera, él decía, no es que seamos ciegos, es que viendo no vemos. Recuerdo un joven estudiante de un colegio similar al de ustedes, que nos contaba en un testimonio en enseñanza media, cuando él ya había salido, estaba en la universidad en ese momento, pero él daba un testimonio a voluntarios de techo de otro colegio, como estudiante universitario. Él decía, cuando yo estaba en la universidad, estaba en el colegio, en enseñanza media, en un colegio, la parte alta de la ciudad, en la dehesa, nos tocó ir a armar media agua a la población Juan Pablo II, al otro lado del puente. Y bueno, y llegamos un día sábado a armar media agua. Llegaron las media agua, nos capacitamos, Techo nos ayudó. Bueno, y tocamos la puerta de una casa a las 9 de la mañana y salió una señora grande con bata. Era mi nana, dijo. Y yo me puse a llorar. Yo no sabía dónde vivía mi nana. Yo no sabía que vivía en una media agua. Yo no sabía que dentro de la misma media agua vivía el hijo de mi nana con su esposa y con una guagüita.
y que nosotros íbamos a construir una media agua a ese hijo para que viviera fuera de la media agua de mi nana. Y me puse a llorar, y lloraba, porque no sabía esto. Y yo era el último de la familia, decía él, era como el concho, entonces mi papá trabajaba todo el día, mis hermanos ya estaban fuera de la casa varios, mi mamá, cuando yo nací, quedé más en manos de la nana, y ella comenzó, volvió a trabajar, no sé, media jornada en su profesión. Entonces al final, esa nana para mí era mucho más importante que para mi hermano, era como, era como la mitad de mi mamá, decía él. Y me puse a llorar, y lloraba, y ella me abrazó y me dijo, pero ¿qué te pasa? Ven, tómate un té. Y ya no entendía. Y yo lloraba. ¿Ya? Y después, bueno, buscó una solución, no lo voy a latear con esto, pero él abrió los ojos a esa realidad. ¿Ya? Eso implica, ¿no es cierto?, contemplar el dolor de los demás, escuchar a quienes nos rodean, escuchar a quienes hoy día se sienten excluidos, imaginados, salir de nuestra propia visión limitada. Y bueno, y hay que ensanchar el corazón. Todos somos prisioneros, cada uno de nosotros, de nuestros propios egoísmos, materialismo. Bueno, ¿cómo expandir en estos tiempos, ¿no es cierto?, de crisis, el ponerse en el lugar del otro? Es el camino para agrandar el corazón. Si yo no me pongo en el lugar del otro, ¿cómo voy a agrandar mi corazón? Gaudí, ese gran arquitecto, ¿no es cierto?, catalán, decía que había que poner corazón antes de la técnica, porque si no se ponía el corazón, la técnica no tenía vida, no podía tener vida. Es lo que yo hablo tanto con profesoras y profesores. Si tú no pones el corazón, es muy difícil que lo que estás entregando vaya abriendo un mundo rico de nuevas experiencias a esa alumna, a esa alumna, y lo vaya cautivando interiormente, lo vaya emocionando interiormente para que los aprendizajes ingresen a la cabeza y al corazón. La sociedad también nos ha llevado a exacerbar la competencia, fuertemente. María Montessori tiene una frase descomunal, no sé si ustedes saben, María Montessori no era educadora, el papá trató de convencerla a que estudiara educación, pero ella optó por una carrera masculina, y la maltrataron harto por optar por la carrera masculina, optó por medicina. Pero después no solo eso, estudiando medicina optó por psiquiatría, y ahí le sacaron la mugre al hombre. Por supuesto, era una amenaza, si la gran mayoría de los psiquiatras, no sé si la totalidad en Italia eran hombres. Y después además se dedicó a la psiquiatría infantil. Y él y ella, ¿no es cierto?, en su experiencia educativa después, y todo el modelo que fue desarrollando, llegó a reflexionar que mientras más educamos para la competencia, más vamos a educar para la guerra. Mientras más eduquemos para la cooperación, más vamos a educar para la paz. Tú, por supuesto, que tienes que desarrollar la habilidad y capacidad de cada uno, pero no es para competir contra otros, es para competir contigo mismo. Yo fui atleta, corría una prueba que se llamaba 1500 metros con obstáculos, Steeplechase. Esa era mi prueba, ese era mi don en atletismo. En un momento no me ganaba nadie en Sudamérica en 1500 metros con obstáculos, de mi edad de 15 o 16 años. Si me metías a correr 1500 metros plano, lo más probable es que me ganaban los colombianos y una persona de Perú. Si me metía a correr 800 metros plano, salía 20º en Sudamérica. Si me metía a correr 100 metros plano, era un desastre. Me ganaban la gran mayoría de mis compañeros, por supuesto, del colegio. No tenía habilidad. O lanzar la bala, o saltar largo, o saltar alto. Era una torpeza motora tremenda. Tenía una habilidad en el atletismo que tiene un montón de subespecialidades o subdisciplinas dentro del atletismo. Muchas. Esa es mi habilidad. Una vez gané el torneo escolar en Mercurio, que algunos de los más viejos recordarán, ¿no es cierto? El torneo nacional en el Estadio Nacional, crucé la meta y Pedro Pavlovich, el hermano de Pablo, que todavía estaba vivo, Pedro, me tomó en brazo y me levantó porque me conocía desde chiquitito corriendo, emocionado porque había salido campeón de Chile. Mi entrenador no me felicitó. Y me acerqué a mi entrenador que estaba en la curva del Estadio Nacional. Y le dije, Pato, ¿pero por qué no me felicita? Salí campeón de Chile. Y me mostraba el cronómetro de lejos. Y cuando me acerco, me dice, es la última vez que te lo voy a decir, te lo he repetido tantas veces. Tú no compites contra los demás, compites contra ti mismo. Van a haber personas buenas en el mundo que te van a ganar, que tienen mayores habilidades que tú. Pero si tú cruzas la meta dando lo mejor de ti mismo, vas a quedar con una profunda satisfacción y vas a admirar a los otros que te van a ganar. No te vas a picar porque te ganen. No vas a sentir que el otro, ¿no es cierto?, tienes que derrotarlo con alguna maquinación sucia, ¿ya? Sino que vas a decir, corrí con una persona excepcional, ¿ya? Hoy día me dijo, deberías haber batido el récord sudamericano y chileno, porque tenías todas las condiciones. Llevamos 2 años entrenando.
y tenías la pista espectacular, no había viento, pero cuando llegaste a los últimos 300 metros, donde eres imbatible y corres como desaforado, miraste para atrás y como veías que nadie venía cerca tuyo, te conformaste con esa mediocridad. Fuiste mediocre hoy día, me dijo. Y yo no te voy a felicitar cuando eras mediocre. La semana siguiente corrí una competencia que no era importante en el Stade francés, pero corrí tan fuerte que batí el récord sudamericano en Chile. ¿Ya? Y era una competencia insignificante, no tenía la importancia de ese campeonato nacional. Debemos trabajar para la cooperación mutua y para desarrollar nuestros propios dones, no para el éxito, ¿no es cierto?, se mide muchas veces por la posición de bienes y el consumo. A mi hijo le ha ido bien, está en una buena posición laboral, gana harta plata, tiene un auto, ya se compró la casa. ¿Cómo nos medimos entre nosotros? ¿En que el hijo está realizado, haciendo lo que le encanta, a pesar de que a lo mejor no tiene muchos bienes? ¿De que salió, ¿no es cierto?, de un colegio como el de ustedes, como el que yo estudié, y que a lo mejor está en una profesión que los papás y la mamá le dijeron que se iba a morir de hambre, pero está feliz en esa profesión? Y cruzó su profesión y su vocación con la necesidad de la comunidad, y eso lo realiza en lo que está ejecutando. Bueno, esas preguntas hoy día en la sociedad actual se hacen poco, ¿ya? Poder, influencia, ¿no es cierto?, y dinero. Lo decía una revista de economía de Estados Unidos hace mucho tiempo atrás, y decía que ese era el camino del éxito, ¿ya? ¿Cómo no será posible equilibrar adecuadamente la búsqueda de la excelencia y la gratuidad en el servicio al prójimo, ¿no es cierto?, y poder tener la solidaridad, la cooperación mutua como foco de nuestra acción? Eso implica agrandar el corazón y no caer en esta estrechez de corazón que hemos tenido en el último tiempo, donde nos hemos visto prisioneros de bienes que inclusive muchas veces ni siquiera podemos disfrutar, y comenzamos a destinarle tanto tiempo a cuidar esos bienes y le vamos quitando ese tiempo a las mismas personas. Por eso el padre Hurtado decía que para las grandes transformaciones, ¿no es cierto?, tenemos que ganar la complicidad del corazón. Y sobre todo hoy día que estamos en una crisis profunda, bueno, si queremos contribuir, ¿no es cierto?, para la paz, para una mejor sociedad, bueno, impliquemos el corazón. Don Carlos Sandoval, una persona que falleció no hace mucho y que era un gran colaborador del Hogar de Cristo, trabajó en el Hogar de Cristo en su juventud y que era bastante mayor ya, nos decía cuando nos capacitaba gratuitamente en el Hogar de Cristo, nos iba a ayudar cuando ya era mayor a poder entendernos entre el voluntariado, las personas que trabajábamos allí, nos decía, ustedes tienen que ser como el huevo con jamón, pero tienen que ser el jamón del huevo con jamón, no el huevo. Y yo me reía y decía, ¿por qué? Y siempre pisaba el palito porque se me olvidaba, pero ya no se me olvidó más. Cuando la última vez lo entendí profundamente, me dijo, porque la gallina se pone cuando tú haces un huevo revuelto con jamón, mientras que el chancho se involucra. Al chancho hay que matarlo para que ponga el jamón. La gallina sigue vivita y coleando por ahí, ¿no es cierto? Pone su huevo y sigue. Bueno, tú al involucrarte dejas tu persona allí. Por supuesto que no muere. Yo creo que vuelves a vivir más profundamente porque te humanizas cuando pones ese corazón. Para ir terminando, bueno, ¿cómo romper la inercia y profetizar? Que es lo que nos invita a la iglesia en ese evangelizar el mundo y ser una comunidad evangelizada y evangelizadora. Tenemos que conformar comunidad. Esa es nuestra gran bandera. Yo he reflexionado profundamente en la cuarentena, ¿dónde está mi iglesia? Y he tenido reflexiones muy profundas. Mi iglesia está en mi oficina de América Solidaria. Esa es mi iglesia. Allí llego todos los días a vincularme con la gente. Está en la Fundación Superación de la Pobreza, donde me toca también vincularme con mucha gente. En la escuela de sordociegos donde va Magdalena, donde me toca vincularme con educadoras y educadores excepcionales, con familias excepcionales, con niños y niñas excepcionales, sordos y ciegos, o con otros retos, con retos múltiples, con personas maravillosas, que tienen sordera, que pueden tener ceguera, que pueden tener, ¿no es cierto?, otras discapacidades. Pero bueno, me permite ver mis propias discapacidades, mi narcisismo, mi egocentrismo, que causa mucho más daño que ser cojo, que ser ciego, ¿no es cierto?, que tener ceguera, perdón, o que tener una cojera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conformamos comunidad? Y uno parte por su casa. Esta es la primera comunidad.
Familiaris Consortio, ¿no es cierto? Esa gran exhortación apostólica tan antigua que nació de un sínodo y que tomó las conclusiones del sínodo del Papa Juan Pablo II y las puso en la Familiaris Consortio, lo insiste permanentemente. Esta es la primera comunidad, la comunidad donde aprendemos a vincularnos respetuosamente y con amor, donde aprendemos a resolver los conflictos para que después nuestros hijos adultos sepan que los conflictos se pueden resolver, que hay esperanza en la vida comunitaria, que la vida comunitaria se teje en un frágil tejido de confianza, pero que gracias a ese tejido de confianza, que se va haciendo cada vez más fuerte, permite después esperar de los otros, tener esperanza, que es lo que construye, ¿no es cierto?, hogar, barrio, el trabajo. Esa es mi iglesia. No es el templo. En el templo me puedo encontrar con personas que no tengo ningún vínculo. Podemos hacer oración, estar unidos por el amor, tratarnos, ¿no es cierto?, muy bien, pero veo rostros, no veo corazones. Donde veo corazones es en el vínculo laboral cotidiano. Puedo comulgar a lo mejor todos los días y ser un ogro en mi trabajo, humillar a la gente en mi trabajo, ¿ya? O tratar pésimo a mi esposa Lorena o a mis hijos, a nuestros hijos. Conformar comunidad. Conformar comunidad no es fácil, es un trabajo laborioso de adultos. Tenemos que estar cercanos también a familias de comunidades que están más excluidas, más abandonadas. El Papa nos lo pide el Evangelio. Y por último, yo las y los invito a proveer hospitalidad activa y comprometida a quienes hoy día están siendo más denostados, sobre los cuales hay carga de prejuicios. La iglesia, las iglesias cristianas, tenemos que llevar el Evangelio frente a esa discriminación que sufren los inmigrantes, los jóvenes, los encarcelados, los pueblos originarios, los sectores de pobreza que están estigmatizados, tanta gente. Si no levantamos esa bandera, al final se va a sacar la sal de nuestra vida. Vamos a perder la sal. Vamos a esconder la luz debajo de la mesa y al esconderla la luz se va a apagar. No va a poder iluminar al resto. Y eso, ¿no es cierto?, implica asumir la pobreza y transformarla. Conocer esa realidad de pobreza de mi territorio, movilizarme para cambiar lo injusto, acompañar esa transformación con un estilo de vida distinto, para hacer coherencia, ¿no es cierto?, y tener una esperanza activa. Eso implica mucha oración, acompañarnos con otros, ¿no es cierto? No lo podemos hacer solo. Nosotros no podríamos hacer lo que hacemos, ¿no es cierto?, si no es con las personas con las cuales nos acompañamos, nuestra comunidad, la iglesia en la que participamos. Requerimos de esa comunidad, requerimos de otros y otras para acompañarnos. Mucha gente me dice que admirable Benito América Solidaria. Bueno, Mónica puede dar fe, ¿no es cierto?, y tanta gente puede dar fe que América Solidaria es un colectivo muy grande de personas que se va cofundando permanentemente, que además, ¿no es cierto?, es un colectivo de personas que se ha ido fundando también en otros lugares, que va rotando la gente, que la gente va abriendo espacios de servicio en tantas partes del continente donde la desesperanza había cundido, y producto del restablecimiento de confianzas comienza nuevamente a cundir la esperanza. Y uno se siente, ¿no es cierto?, feliz en el territorio porque ya la esperanza comenzó a brillar en esos territorios, donde hubo guerras, donde hay hambrunas, donde ha habido pobreza, ha habido mortalidad infantil, producto de la carencia de alimentos y de las enfermedades. No somos llaneros solitarios, somos parte de una comunidad. Y quería recordar, para concluir, una reflexión del padre Hurtado. Cuando el padre Hurtado le quedaba poquito de vida, le escribió al padre Gaete que había comenzado a reflexionar sobre el sentido del pobre. Y dice que él cree que ahí está el núcleo del cristianismo. Algo muy similar a lo que nos dice el Papa, ¿ya? Y hay que tomar, dice él, las miserias del pueblo, tomarlas. Y tener ese acto heroico, no sentirse un héroe, no. Esto nos lo pide por justicia el Evangelio. Yo no soy un héroe. Cuando la gente me dice, usted Benito que ha renunciado tanto, yo no he renunciado. Yo he hecho opciones, como ustedes también han hecho opciones. Y en la opción uno deja de hacer algo y hace otra cosa. Pero yo estoy realizado en las opciones que hago, porque estos son mis dones. Los dones que pongo al servicio de los demás, como ustedes los ponen también en los lugares donde trabajan, o en los lugares, ¿no es cierto?, donde les toca actuar cotidianamente. La injusticia causa muchos males. Y mucho más males, ¿no es cierto?, que lo que puede reparar la caridad. La benevolencia a veces, ¿no es cierto?, termina generando mucha rabia en las personas, porque tú me entregas algo por benévolo y no me lo entregas por justicia, ¿ya? Como por ejemplo un salario que me permita vivir dignamente. Tenemos que valorar a esa persona que sufre, ¿ya? Y ese dolor lo tenemos que hacer parte de nosotros.
No podemos desentendernos de lo que ocurre. Nada de humano, ¿cierto?, puede ser ajeno a nosotros. Y el mismo Padre Hurtado nos invita en Humanismo Social a desarrollar sentidos. Nos invita a varios sentidos, pero quise rescatar estos tres, que por lo menos a nosotros con Lorena nos han hecho un bien enorme en familia. Uno de ellos es el sentido social. Me interesa lo que le pasa a los demás. No me es ajeno lo que le pasa a los demás. Que ya lo insistía, ¿no es cierto?, en una de las frases anteriores del Padre Hurtado. El mundo de hoy día, lo que estamos viendo en Chile, la crisis que estamos viendo, requiere que yo me ocupe de lo que le ocurre a los demás. No me preocupe, me ocupe. ¿Ya? Si yo quiero efectivamente un país donde prime la confianza el día de mañana, para mis hijos, mis nietos, para las generaciones futuras, bueno, hoy día tengo que cambiar y transformarme y empezar a entender que no vivo para mí mismo, sino que vivo para los demás. Y vivo en una comunidad. No comparto, ¿no es cierto?, esa famosa frase de Margaret Thatcher, que no tenemos sociedad sino individuos. Tenemos sociedad. Vivimos todos los días juntos. Y la sociedad es mucho más que la suma de los individuos, porque se producen relaciones en la sociedad. Y las riquezas de esas relaciones son mucho más que la suma de las personas. Se multiplican las acciones ciudadanas gracias a los lazos que generamos entre nosotros. Nadie puede vivir si no vive en comunidad. Lo vemos desde el momento de nacer. Y por supuesto cuando nos vamos desarrollando, en cada uno de los espacios donde se desarrolla cada uno de nosotros. El otro sentido que habla el Padre Hurtado es el sentido de responsabilidad, de comprometerme, no desde la amargura, no desde el castigo, ¿no es cierto?, sino desde el gozo de servir a los demás. Yo me comprometo a modificar mis prácticas, a acercarlas más al Evangelio, donde me ha tocado trabajar, en la empresa privada, en la academia, en mi hogar, en el barrio donde vivo. Eso no implica que yo tenga que abandonar otras cosas. Yo estoy en un lugar donde el Señor me ha llevado y me ha dicho, aporta algo. Y muchas veces no lo hemos aportado, lo hemos mantenido encapsulado dentro de nosotros. ¿Qué me está pidiendo el Señor en el lugar donde estoy? ¿Qué me está pidiendo el Señor que pueda conformar de comunidad en ese espacio donde estoy? Y alguno de ustedes me podrá decir, Benito, es que la gente es pesada, me cae mal. Bueno, sigamos la máxima del Evangelio. Amemos a los enemigos. Yo no considero que esas personas sean enemigos, pero bueno, pueden pensar distinto a nosotros, vivir distinto a nosotros. Bueno, ¿cómo soy capaz de amar a los enemigos? Yo que soy psicólogo digo, es muy difícil amar a los enemigos. Pero bueno, por algo está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos acompaña y nos sentimos, ¿no es cierto?, pobres frente a esa posibilidad de amar a los enemigos, pidamos ayuda. Y hagamos un colectivo que permita vincularnos con aquellas personas que, entre comillas, son consideradas enemigos, distintas, excluidos, ¿no es cierto?, alguien que amenaza nuestros valores. El mal, recuerden, no viene desde afuera, viene desde dentro. Y cuando somos irresponsables y no nos comprometemos, atentamos contra el Evangelio, ¿ya? Muéstrame tu fe en tus obras. Si no tienes obras, quiere decir que no tienes fe. Si tienes obra y me dices que no tienes fe, hay algo de huella de fe en ti. Hay algo, una semilla, decía, ¿no es cierto?, el apóstol Santiago. Y por último, el sentido de austeridad. El sentido de austeridad, ¿no es cierto?, es sencillez de vida. No es no tener bienes materiales, es tener la suficiente distancia para entender que no son los bienes materiales los que han sentido mi vida. Yo, por supuesto, puedo tener bienes materiales, yo los tengo los bienes materiales, pero los bienes materiales hoy día están y mañana pueden no estar. El bien material te cautiva, dice la psicología, y después, cuando lo tienes, va perdiendo su poder de cautivación. Te priva de libertad porque te roba parte de tu voluntad también ese bien material, porque te promete un sueño que no te lo puede entregar como te lo pueden entregar las personas. Por supuesto que requerimos un estándar de vida material que nos permita vivir en dignidad. Y tenemos tantas personas, somos tantas las familias que vivimos con más bienes, con más recursos de los que requerimos, y tenemos una gran cantidad de familias que se tienen que endeudar para poder pasar el mes o que no tienen la suficiente cantidad de recursos para poder vivir dignamente. El padre Hurtado fustiga en su época a cómo vivían los católicos de clase alta. Bueno, yo creo que tendríamos que revisarnos hoy día también de cómo hemos puesto tanto de nuestro futuro, de lo que queremos hacer, en los bienes, en los apellidos, en el lugar donde vivimos, en esa ansiedad de estatus que se nos mete dentro y que nos tiraniza la vida al final, esa ansiedad de estatus, que se le mete también a las personas en situación de pobreza, y que los va haciendo también progresivamente olvidar a las personas que están en su entorno.
Estas son algunas de las frases que saqué de esta última carta del Papa, que la encontré, decía que estaba bajo embargo, pero saqué algunas frases, ¿no es cierto?, del Papa, y que él nos dice que, tomándose esta frase de San Francisco, hermanos todos, hermanas, hay una persona que hacía la observación también de hermanas, pero es genérico, ¿no es cierto?, el fratelli, hermanos todos, dice, ¿cómo necesitamos abrir las puertas frente a un mundo que se está como encogiendo, encerrando, esto que yo digo, ensanchar el corazón? ¿Cómo cambiar la cultura del enfrentamiento, ¿no es cierto?, por una cultura del encuentro? Hoy día me preguntaban, y ayer también en una entrevista, esta polarización en Chile. Yo digo, la gran mayoría de las personas que yo conozco, no sé, aquí en el Castillo, gente clase alta con las cuales me vinculo habitualmente, no está polarizada. No está polarizada, no está peleando con nadie. Por supuesto que puede llegar a polarizarse si seguimos exacerbando esto, pero lo que queremos es un entendimiento para poder pegar un salto más grande. Eduardo Engel, un gran ingeniero, dice, tal vez después de esto salimos fortalecidos, nos pegamos un salto, porque tomamos conciencia de cosas que debemos realizar, que la crisis nos ha tenido que provocar este cambio. No queremos la Revolución Francesa, no queremos la Guerra Civil de Estados Unidos, no queremos la Revolución Mexicana o la Revolución Rusa, pero tenemos una alta tensión social que hemos prolongado mucho tiempo, y eso requiere que prime una cultura del encuentro en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Recuperar una pasión compartida por la comunidad, lo que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto?, que yo le he comunicado. Cambiar el hablar de los otros al nosotros, los otros. El otro día una conversación profunda, familiar, con una persona de la familia me decía, pucha, la migración ha sido buena, pero los haitianos han empeorado todo. Que fue una lanza en mi corazón, una lanza, me atravesó, me destrozó, de una persona extremadamente católica que iba a misa todos los días, mayor que yo, y me dice esto, y fue como que me partiera por la mitad. Yo dije, pero si son seres humanos igual que nosotros, somos una misma raza, la raza es humana, y de hecho provenimos, por lo que sabemos ahora, casi todos de África, o todos de África. Ven hasta momias que se encontraron ahora de 2600 años. O sea, fue como explotar y decir, qué impresionante, es como si esas personas que provienen de Haití, viviendo en las condiciones inhumanas que viven en Haití, no pueden tener en nuestro espacio algo distinto. Y me acordé, sin recordar que tenía las charlas, me acordé de una gran discusión que tuve en Concepción con una persona en un avión volviendo de Concepción hace muchísimos años atrás, porque en el diario El Sur señalé que era una vergüenza que Concepción expulsara a los más pobres de su ciudad y los mandara a los guetos de Michaiwa. Y esta persona de clase alta, cuando subía al avión, iba en la segunda fila, su señora trató de tranquilizarlo, era una persona del mundo de los negocios, originario de Concepción, y me empezó a insultar. Y yo me paré, era de los últimos que iba entrando, y le dije, pero ¿por qué me tratas así? ¿Qué te has creído vos de utilizar mal los recursos del Estado, los pobres que se van a vivir a los terrenos más baratos? Bueno, y me empezó a insultar. Y yo le dije, lo más importante es que las personas estén incluidas en la sociedad. Ellos ya han vivido en esos territorios por muchos años, hasta por generaciones, y hoy día los mandas al extramuro, sin servicios y abandonados en este territorio, seducidos y abandonados, decía un gran pensador uruguayo. Los sedujimos con los bienes y después los abandonamos. Un lugar donde no estaba presente el Estado y donde poco está presente el Estado hoy día. Nosotros, ellos son también nosotros. Como decía un académico mapuche de la Universidad de Chile, ellos, los otros, son justicia. Los reconozco por el vínculo justo que establezco con ellos. Nos tenemos que comprometer para buscar juntos la verdad, y eso se construye, dice el Papa, en el diálogo. Por supuesto, tienen que haber conversaciones reposadas, o incluso a veces discusiones apasionadas, pero no vulnerando la dignidad del otro. Yo estoy a favor de construir una cultura de la dignidad, pero cuando caminaba por la Alameda, al lado de las frases, ¿no es cierto?, de que esto va a seguir hasta que la dignidad se haga costumbre, habían rostros de personas conocidas con una bala en la cabeza, en la frente. Eso no es que la dignidad se haga costumbre. Para que se haga dignidad, la dignidad costumbre debe ser recíproca y no vengativa. No quiero los juegos del hambre cuando la líder, ¿no es cierto?, de los oprimidos pide hacer los juegos del hambre ahora, cuando han triunfado con los del Capitolio. No quiero eso. No es la revancha, es el encuentro. Y eso se hace, ¿no es cierto?, a través del diálogo, de la conversación, de pensar, soñar juntos.
un país mejor que el que tenemos. Ese diálogo, esa conversación restablece confianzas o construye confianzas y nos genera esperanza. Un país solo se construye en la esperanza. Un país no se construye en la desesperanza. No tenemos un ideario común cuando hay desesperanza. Cada uno se rasca con su propia uña. Y prioritariamente tenemos que preocuparnos de la fragilidad de los otros, de los pueblos, dice el Papa, ¿no es cierto?, y de las personas. Ellos y ellas que han quedado atrás de la inclusión, del desarrollo, de las oportunidades, deberían ser nuestra máxima preocupación. Y para concluir, quería recordar esta frase, que a lo mejor alguno de ustedes me la ha escuchado, pero me encanta, porque la aprendí cuando era adolescente y me motiva mucho, esta frase del Padre Hurtado que dice: los llamados a construir el mundo somos nosotros, ¿ya? Ese es el llamado, cada uno de nosotros. Y requerimos mucho ayudarnos para que esto sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Yo creo que... Sí, tenemos, hay una. También hay reflexiones frente a la exposición. Aquí hay una, tenemos de Sandra, dice: ¿existe la posibilidad de repensar nuestra fraternidad y solidaridad? ¿Entendemos todo lo mismo por misericordia? Bueno, desde el punto de vista de las comunidades cristianas, incluyendo a los evangélicos, por supuesto que existe la posibilidad. Uno de los templos evangélicos aquí, La Pintana, que se abrió a colaborar con las personas que lo estaban pasando más mal del castillo, me comentaban después algunos de los miembros de esa comunidad que les cambió la vida comunitaria. Esa vida comunitaria encerrada dentro del templo, ¿no es cierto?, que miraba a los otros como malos, narcotraficantes, delincuentes, los llevó a entender que había mucha humanidad en los otros y que el mandato del Evangelio era, bueno, vincularnos con esos otros, no marginarlos, no sentirlos una amenaza, sino al contrario, llegar a ellos con esperanza, a ellas con esperanza. Por algo están involucrados en un laberinto de desesperanza. Pero no solo eso, Chile hoy ya está viviendo un momento único en la historia de Chile. No hay otro momento en la historia de Chile que haya ocurrido lo que nos está ocurriendo. Crisis del año pasado que se ha ido acumulando, ¿no es cierto?, por tantos años, y la pandemia. Y hoy día tenemos, como nunca en la historia de Chile, la oportunidad de conversar abiertamente acerca del marco con el cual queremos convivir en Chile, ¿ya? Y ese marco con el cual queremos convivir en Chile nos da la oportunidad de construir algo que surja desde la solidaridad, desde la preocupación por los otros, y no desde el individualismo, desde lo colectivo. Es una gran oportunidad. A mí me tocó participar en el Consejo de Observadores, estuve también en Concepción, visitando los encuentros locales autoconvocados, que alguno de ustedes recordará o habrá participado, y era emocionante escuchar a las personas de distinto pensamiento político, de distinto origen también étnico, a veces de distinta procedencia religiosa, ¿no es cierto? Y tú decías, pucha, qué impresionante cómo son las personas capaces de dialogar. A mí no me tocó ninguno de todos los encuentros, que fueron decenas de encuentros que me tocó ir a observar. Nosotros no interveníamos, nunca me tocó una pelea, nunca me tocó una discusión. Y las personas se autorregulaban, se daban 3 minutos para conversar, y si alguien se pasaba, el colectivo le decía, oye, ya se pasaban los 3 minutos, y la persona nunca reaccionó violentamente. Y yo lo digo esto con testimonio, porque somos personas racionales. Por supuesto, ponemos el corazón, nos sacamos la mugre, pero también cuando nos dan la oportunidad de conversar, de poner nuestros dolores en común, nuestras aspiraciones en común, no somos unos locos, no estamos pidiendo ninguna locura. Queremos construir algo que sea distinto a lo que hemos vivido ahora. No contra alguien, ni contra algo que se construyó en el pasado, ni por venganza contra alguien, nada. Lo que necesitamos hoy día es algo diferente. Chile ha cambiado mucho culturalmente, y si no acompañamos ese cambio cultural con un nuevo marco regulatorio, la cultura al final va a ser comida, y no, se va a producir, perdón, la cultura al final nos va a ir comiendo y se va a producir una desilusión que ha ido ocurriendo en los sectores populares. Piensen ustedes que en este sector hubo una gran adhesión al retorno de la democracia en La Pintana. Era el voto obligatorio, por supuesto, pero mucha gente no votaba igual, ¿ya? Hoy día se revirtió todo esto, antes no sé, el 70, el 80% creían que podían haber cambios, y hoy día votará el 30% en esta comuna. Si no restablecemos las confianzas a partir de una construcción colectiva nueva, va a ser muy difícil enfrentar lo que viene.
los jóvenes, las nuevas generaciones, no sienten una gran adhesión. Los antiguos, yo tengo 61 años, los mayores que yo, les cuento un solo ejemplo de un cambio cultural muy profundo, subterráneo que está en Chile y que impacta fuertemente la actual constitución. En mi época, la gran mayoría de las personas, no yo, según los estudios, asociaba a que el origen de la pobreza estaba en la flojera de la gente y en los vicios. Y ustedes saben que las generaciones de hoy día, menores de 40 años, la gran mayoría, pero la gran mayoría, asocia pobreza a injusticia social y a falta de oportunidades, principalmente educacional. Eso cambia los principios de la Constitución. Cambia el Estado subsidiario por un Estado solidario. O sea, es inevitable. Y esa es la generación que viene detrás de nosotros. Y todo cambio provoca temor, todo cambio provoca inestabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué queremos? ¿Una guerra civil? ¿Queremos llegar a una ruptura profunda democrática? ¿O queremos, por un camino donde participamos, no sé, el 90%, el 85% de los chilenos y chilenas, queremos un camino de diálogo, de conversación profundo, donde acordemos una nueva manera de convivir para los próximos 30, 40, 50 años, como lo han hecho tantos países, y tantos países que admiramos, que los ponemos como ejemplo, han hecho caminos similares al que estamos nosotros emprendiendo ahora. Entonces, esa oportunidad se dio, y por eso yo digo que hay algo, mi fe me llega a pensar, yo creo que hay algo del Espíritu Santo en esto para Chile, hay algo que pasó, porque tuvimos esa tremenda y profunda crisis y después vino la pandemia. La pandemia nos bajó la belicosidad entre nosotros, lo belicoso que estábamos, y nos llevó a conectarnos con los dolores de los demás, profundamente. Yo no quiero que mi nieta Manuela, que nuestra nieta Manuela, siga creciendo en un Chile tan desigual. No quiero eso, no lo quiero, ¿ya? Y yo voy a luchar, voy a dejar mi vida para que eso no ocurra. Ya he dejado parte de mi vida en esto, y la dejo con gusto. Mientras más dejo mi vida, más vida tengo, así que no tengo ninguna dificultad, ¿ya? Y creo que tenemos un compromiso muy grande. El Papa lo ha pedido fuertemente. Léanse la última encíclica. Yo la que encontré estaba con embargo, me imagino que ya la habrán publicado, no sé, pero la vi en internet y la bajé de internet. Sí, está publicada. ¿Ya? Está publicada, entonces hay que leerla. Yo creo que hay un llamado a la amistad entre nosotros, y nosotros tenemos que ser, y dentro de nuestra comunidad pueden haber distintos pensamientos, por supuesto que sí, y tenemos que demostrar que somos capaces de convivir con distintos pensamientos, y no violentar la dignidad del otro porque piensa distinto a mí. Perdonen que me alargue en esto, pero yo siento que un momento como nunca, así lo hemos hablado en las ollas comunes, lo hemos hablado con mucha gente que piensa también diferente. En el chat no hay más preguntas, solamente reflexiones, agradecer el espacio de reflexión, agradecer también la claridad de las palabras de Benito, también agradecer la motivación en creer, ¿cierto? Y confiar que un mundo mejor es posible, y solamente agradecimiento. No sé si acaso alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer atrás del micrófono. Hay una pregunta ahí, Eric, que dice, Benito, ¿en qué momento lees el Evangelio? Sí. Bueno, buena pregunta. Mi amigo me regalan todos los años, yo cumplo años el 1 de enero. Entonces hay un amigo que me regala el Evangelio diario. Pero bueno, también tengo la práctica desde adolescente, gracias a un director espiritual que tuve que ya falleció. Me hizo leer el Peregrino ruso, que alguno de ustedes a lo mejor habrá leído, y tomé la práctica de repetir frases del Evangelio que se llaman las jaculatorias. Entonces uno repite una frase durante el día, y tengo un cuadernito donde voy anotando las frases que van surgiendo en momentos de dolor, ¿ya? O en momentos de esperanza. Y la voy repitiendo. En este tiempo me ha tocado mucho repetir una que era muy antigua, que me volvió a surgir, que es que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que esa la repito mucho cuando trabajo, cuando me toca, trabajo harto el campo, me hago un paréntesis a veces en el trabajo diario que es muy intenso, y como vivo en el campo, siembro también y riego, estoy cosechando también haba y arveja, y me ha tocado sembrar con nuestra hija que tiene discapacidad también, le voy enseñando a que me ayude en eso, y voy repitiendo esa ejaculatoria, porque necesitamos mucha misericordia del Señor en este periodo. Este periodo, si no logramos construir algo distinto para Chile, se nos puede escapar una de las más lindas y grandes oportunidades que hemos tenido. A mí me gusta la historia, no soy historiador, a lo mejor alguno de ustedes historiadora, historiador, pero me emociona mucho cuando leo la historia de Chile y veo que no hemos tenido un tiempo como este.
un tiempo en que hay una conciencia profunda en la sociedad de que queremos construir un Chile más justo, a lo mejor de distintas visiones, pero nunca hemos tenido una generación de jóvenes que quiera construir algo distinto. No hubiésemos hecho reforma educacional sin las movilizaciones de los jóvenes. Y algunos de ustedes, si veían las movilizaciones, dicen, sí, destrozaron semáforos, destrozaron en el 2011 un montón de cosas por la medida que nos tocaba ver a nosotros, pero sin ellos no tendríamos la reforma educacional que tenemos. Y a lo mejor muchos técnicos educacionales, muchos doctores, doctoras en educación sabían que había que hacerla, pero no logramos la masa crítica en el Parlamento, entre las fuerzas políticas para hacerla. Piensen ustedes que si logramos la convención constituyente, me parece que vamos a ser la única convención paritaria del mundo. Imagínense en un país donde las mujeres se sienten muy maltratadas, el 40% de las mujeres siente que es maltratada por el hecho de ser mujer. O sea, piensen ustedes eso. Entonces, yo siento que esta es una oportunidad a mis 60 años que tenemos que aprovecharla mucho desde la iglesia. Y esto lo he hablado en el mundo empresarial con gente que piensa distinto a mí. Mañana, el día sábado, me pidieron por muchas horas tener una conversación con un grupo grande de personas que está reflexionando acerca de esto, que tiene posiciones extremas, pero se da cuenta que son católicos, se dan cuenta que esto cambió, que esto es distinto, que no tenemos que defender nada. Yo digo, ¿pero qué tienes que defender? Si tu única defensa es el Evangelio, ¿qué tienes que defender? Un modelo, esto, lo otro. Tu defensa es el Evangelio. Y no me digas libertad. Si la libertad no es para todos, no es libertad. O sea, y la libertad en las constituciones que se generaron a partir, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa y de la Guerra Civil de Estados Unidos, se exacerbó esa libertad, pero no tuvieron el criterio de la igualdad. No lo tuvieron, no se empapó la sociedad de la igualdad. Miren lo que pasó en Francia, después tuvieron que venir modificaciones sociales profundas en Francia, tardíamente. La igualdad se pone como lucha en la Revolución Mexicana y en la Revolución Rusa. Ahí se pone como lucha. Y las constituciones tienen que incluir todos los derechos. Porque los derechos, como lo dicen los expertos, son de la persona, del ser humano. Tienen que incluir tanto la libertad como la igualdad. Yo no puedo valorizar, decir que busco la libertad, si valorizo la sociedad distinto a las personas por su procedencia, por los bienes, por las oportunidades que se brindan. Entonces, y eso no es que yo soy verde, azul, amarillo, rojo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no lo pide así. Entonces, si no nos movilizamos, los que creemos en Jesucristo, para poder inspirar a las personas a que tengamos un trato más humano entre nosotros, es muy difícil pensar en que vamos a tener un país más civilizado. Y somos un país tan pequeño, tan rico, con gente tan maravillosa, que no lo podemos despilfarrar. Yo visito Chile mucho. En mi trabajo en el Hogar de Cristo me tocó visitar muchos lugares, juntarme con mucha gente de diversos sectores. Y me toca con América Solidaria también recorrer Latinoamérica y digo, las riquezas son tan grandes. Cada vez que piso Guatemala lloro. Y lloro mucho. La última vez que estuve en enero me invitaron a un barrio top que se construyó en Guatemala, imitando barrios antiguos. Ya había estado en Uspantán, un lugar maravilloso donde está la comunidad quiché, donde trabajamos por mucho tiempo con profesionales de distintos países de América Latina. Una comunidad que fue azotada por la guerra civil. Y yo decía, en la miseria que viven esos pueblos, Uspantán, comparado con la riqueza y la opulencia de ese barrio que se construyó en Ciudad de Guatemala, para tratar de aparentar algo que no son. Y se dicen católicos, y muchos de ellos luchan contra el aborto, en muchos países centroamericanos, pero dejan morir un montón de niños de hambre producto de la injusticia social. Tremenda hipocresía, ¿no es cierto? La mitad cristianos o evangélicos, la mitad católicos, luchan contra el aborto y al final permiten que mueran un montón de niños de hambre. O sea, es una incoherencia tremenda. Bueno, si no nos embarcamos nosotros, ¿quiénes se van a embarcar por ese bien común? Esa es mi reflexión. Perdonen que me emocione tanto, pero es lo que me ha tocado vivir en este tiempo. Gracias. Benito, bueno, nuestro chat se ha llenado de expresiones de gratitud por el momento que hemos podido compartir contigo. Muchas gracias. Nosotros siempre decimos en nuestra comunidad y en reiteradas ocasiones que nuestro único referente es Jesús, y así es, pero necesitamos testimonios de personas como tú y como seguramente de tantos cristianos anónimos, testimonios que nos ayuden a ser más coherentes. Así que infinitas gracias. Antes de terminar,
quiero dejar la palabra a nuestro asesor religioso, el Padre Cristian Sandoval, para que podamos concluir también con una oración, con una acción de gracia. Hola, buenas noches a todos. Me da vergüenza hablar después de Benito. Muchas gracias por el Evangelio vivo y gracias por el caminar que has hecho y gracias por compartirlo con nosotros. Yo bajé la carta del Papa legalmente. Quiero leer el número 1, que lo encuentro tan bonito. Es como para empezar a leerlo. Comienza diciendo: Fratelli tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expreso lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene, y es este amor que queremos vivirlo junto a nuestros hermanos y hermanas. Por eso le pedimos al Señor que nos bendiga, nos acompañe en nuestro caminar y nos ayude a cada uno en su lugar a hacer vida al Evangelio. Cada uno tiene sus dones, sus tareas, sus desafíos, sus fragilidades, pero ahí es donde el Señor sigue actuando. Los invito a que pongamos nuestra mano en el pecho y digamos juntos: alabados sean los sagrados corazones de Jesús y de María, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Nos vamos bien acompañados de esa bendición, que te acompañe en tu camino.